Aquella noche en la fiesta de la empresa. Javier me miró con desprecio delante de todos y dijo, Elena ya no es nada para mí. Solo un error del pasado. Su mano en la cintura de Ana. Su secretaria. Era como un cuchillo clavado en mi pecho. Y el salón entero se llenó de murmullos que me reducían a una sombra insignificante. Eres patética, añadió él, riendo, mientras yo tragaba el veneno de la humillación para no derrumbarme allí mismo. No grité. No lloré. Me fui a casa sola, con el eco de sus palabras quemándome por dentro. Madrid esa noche parecía más fría. Las luces de la Gran Vía iluminando mi rostro como reflectores acusadores. ¿Cómo había llegado a esto? Javier y yo nos casamos hace 10 años. En una boda sencilla en Sevilla. Con promesas que ahora se revelaban como mentiras. Él. El exitoso empresario de una firma de consultoría. Yo. La abogada que dejó su carrera para criar a nuestro hijo Mateo. Pero Ana apareció hace 2 años. Y poco a poco. Javier cambió. Reuniones tardías. Viajes inexplicables. Y yo. Ciega o tal vez cobarde. Fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente. Me desperté con una resaca emocional que me aplastaba. Mateo. De 8 años. Me preguntó por qué papá no había vuelto. Está trabajando. Mentí. Mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas. En el espejo del baño. Vi a una mujer de 38 años con ojeras profundas. El cabello castaño recogido en un moño descuidado. Y ojos que ya no reconocía. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando las señales? Los mensajes borrados en su teléfono. El perfume ajeno en su ropa. Pero el dolor real no era la traición física, era la forma en que me había deshumanizado públicamente. Como si yo fuera un objeto desechable. Decidí no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, empecé a observar. Contraté a un detective privado con el poco dinero que tenía en mi cuenta personal, no la conjunta, que Javier controlaba. El informe llegó una semana después, fotos de ellos en hoteles de lujo. Cenas románticas en el Retiro. Ana era joven. Ambiciosa. Con una sonrisa calculadora que ahora veía claramente. No era solo una aventura, Javier planeaba divorciarse y casarse con ella. ¿En los documentos? Encontré algo más, irregularidades en los libros contables de su empresa. Sobornos a funcionarios para ganar contratos. Mi mente, entrenada en leyes, empezó a tejer hilos. Pero no actué. Aún no. Me convencí de que el silencio era mi armadura. Cada día. Fingía normalidad. Besaba a Javier en la mejilla cuando salía al trabajo. Preparaba cenas familiares. Atendía a Mateo con una sonrisa forzada. Por dentro. El resentimiento crecía como una planta venenosa. Me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer esto? Recordaba nuestras noches en Barcelona. Cuando él juraba amor eterno bajo la Sagrada Familia. Ahora. Esos recuerdos se torcían en pesadillas. Una tarde. En el parque con Mateo. Vi a una pareja discutiendo. Ella gritaba. Él se iba. Pensé, imitarla sería fácil. Pero inútil. La venganza impulsiva solo me haría parecer loca. Y Javier usaría eso en el divorcio para quitarme la custodia. No. Necesitaba ser más lista. Empecé a documentar todo, correos electrónicos. Extractos bancarios que accedí sutilmente desde su ordenador. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. ¿Estaba cruzando una línea? Sí. Pero el dolor me impulsaba. Javier notó algo.
¿Estás distante? Dijo una noche. Mientras cenábamos. Lo miré fijamente. Recordando su humillación. Solo cansada. Respondí. Con voz neutra. Por dentro. Pensaba, esperaré el momento perfecto. Ana. Por su parte. Empezó a aparecer más en nuestra vida social. En una cena con amigos. Se sentó a su lado. Riendo de sus chistes. Yo observaba. Notando cómo ella lo manipulaba con halagos. Era inteligente. Ana, no una tonta. Sabía que Javier valoraba el poder. Y se posicionaba como su aliada en los negocios. Mi primer paso fue pequeño, filtré un rumor anónimo en la oficina sobre irregularidades financieras. No suficiente para hundirlo. Solo para sembrar duda. Javier llegó a casa estresado. Hablando de traidores internos. Lo consolé. Fingiendo empatía. Mientras por dentro sonreía. El precio, cada noche. Me invadía la culpa. ¿Qué le estaba haciendo a Mateo? Él adoraba a su padre. Pero luego recordaba las palabras de Javier, eres patética. Eso borraba la duda. Pasaron meses. Mi vida se convirtió en una rutina de vigilancia. Perdí peso. Amigos me preguntaban si estaba bien. Solo el estrés. Decía. En realidad. Estaba forjando un arma. Descubrí que Ana tenía un pasado, un divorcio anterior por infidelidad. Y deudas ocultas. Javier no lo sabía. Empecé a planear cómo usarlo. No sería un golpe directo, lo haría sutil. Dejando que la duda se filtrara en su relación. Una noche. Javier me confrontó, sé que estás tramando algo. Su voz era fría. Calculadora. Me di cuenta de que él también observaba. El juego había empezado. Y ninguno de los dos era inocente. El aire en nuestra casa se había vuelto espeso. Como el humo de un cigarrillo que nadie fuma pero todos inhalan. Javier me vigilaba. Y yo a él. En un baile silencioso de sospechas. Por las mañanas. Preparaba el café con precisión. Midiendo cada cucharada como si fuera un veneno lento. Mateo. Ajeno a todo. Jugaba con sus juguetes. Pero notaba la tensión. Mamá. ¿Por qué no hablas con papá? Preguntó un día. Lo abracé. Sintiendo el peso de mi decisión. ¿Estaba destruyendo su infancia por mi orgullo herido? Pero no podía parar. El resentimiento se había enraizado en mí. Transformando mi amor en algo oscuro. Recordaba las noches en que Javier me hacía sentir invencible. En nuestra luna de miel en Ibiza. Bailando hasta el amanecer. Ahora. Esos recuerdos alimentaban mi ira. Empecé a contactar a viejos conocidos en el mundo legal. Un amigo de la universidad. Ahora juez en Madrid. Me dio consejos off the record sobre cómo exponer fraudes sin mancharme las manos. Ana era el siguiente objetivo. La invité a un café. Fingiendo querer entender. Nos encontramos en una terraza en la Plaza Mayor. Bajo el sol primaveral. Ella llegó con un vestido elegante. Sonrisa triunfante. Elena. No quiero problemas. Dijo. Con voz melosa. La miré. Notando sus uñas perfectamente manicuras. El anillo que Javier le había regalado, el mismo que me prometió a mí. Solo quiero la verdad. Respondí. Calmada. Durante la conversación. Solté pistas sobre su pasado, he oído que tu exmarido tuvo problemas financieros. Su rostro palideció ligeramente. Sembré la semilla.
De vuelta a casa. Javier me interrogó, ¿qué hiciste con Ana? Negué todo. Pero sus ojos decían que no me creía. Esa noche. Discutimos por primera vez en meses. ¿Estás paranoico? Le dije. Él replicó, ¿y tú? Amargada. Sus palabras me dolieron. Pero también me fortalecieron. Estaba cambiando, la Elena sumisa moría. Reemplazada por alguien calculador. Mi plan avanzaba. Usé un correo anónimo para enviar documentos falsos, ¿no? Alterados a la junta directiva de su empresa. No pruebas irrefutables. Solo suficientes para una auditoría interna. Javier pasó días estresado. Llegando tarde. Bebiendo más. Lo observaba desde la cocina. Sintiendo una satisfacción fría. Pero el precio era alto, insomnio. Pesadillas donde Mateo me acusaba de monstruo. ¿Era esto justicia o solo venganza egoísta? Ana empezó a dudar. La vi discutir con Javier en el garaje. Desde la ventana. Ella sabe algo. Le oí decir. Él la calmó. Pero la grieta estaba ahí. Aproveché, envié un mensaje anónimo a Ana con detalles de las infidelidades pasadas de Javier que investigué. No eres la primera. Escribí. Ella no respondió. Pero supe que lo leyó. Javier se volvió más agresivo. Una noche. Me acorraló en el dormitorio, si intentas algo. Te destruiré en el divorcio. Su aliento olía a whisky. Por primera vez. Sentí miedo real. Él era inteligente. Con conexiones en el mundo empresarial. Podía contratar abogados caros. Manipular testigos. Mi plan no era infalible, un error y perdería todo. Incluido a Mateo. Aún así. Continué. Empecé a reunir evidencia real de sus sobornos. Accedí a su cuenta bancaria usando una clave que recordaba de años atrás. Transferencias a cuentas offshore. Mi corazón latía fuerte mientras copiaba archivos. Era ilegal. Lo sabía. Pero la ley que defendí durante años ahora parecía un arma a mi disposición. En una cena familiar. Con mis padres de visita desde Andalucía. Javier fingió normalidad. Pero yo noté su tensión. Mi madre me susurró, hija. Algo no va bien. Asentí. Pero no conté nada. La soledad me envolvía, no confiaba en nadie. ¿Había perdido mi humanidad en este proceso? El golpe siguiente fue en una reunión social. Invité a Ana a un evento de la empresa. Sabiendo que Javier estaría allí. Durante la noche. Solté comentarios sutiles a colegas sobre irregularidades. Ana me confrontó en el baño, deja de jugar. Elena. ¿Puedo hacerte daño? Su voz era afilada. Revelando su inteligencia. No era una víctima, era una rival digna. Esa confrontación me hizo dudar. ¿Valía la pena? Mateo me necesitaba entera. Pero luego recordé la humillación inicial. Y la duda se evaporó. El plan continuaba, filtraría la evidencia a la prensa. Anónimamente. Javier empezó a sospechar más. Cambió contraseñas. Contrató seguridad. El juego se volvía peligroso. Una noche. Encontré mi ordenador revuelto. Él me espiaba. El miedo se mezclaba con la adrenalina. Estaba en un punto sin retorno. Los días se volvieron una niebla de paranoia. Caminaba por las calles de Madrid con la sensación de ser seguida. Mirando por encima del hombro en el metro o en el mercado de San Miguel. Javier había contratado a alguien. Lo sabía. Mi apartamento al que me mudé temporalmente con Mateo.
alegando necesitar espacio era ahora mi fortaleza. Con cerraduras dobles y alarmas. Pero el verdadero enemigo estaba dentro de mí, la duda que crecía como una fisura en el cemento. Mateo sufría. En la escuela. Sus notas bajaron. Y el profesor me llamó, parece distraído. Como si llevara un peso. Lo abracé esa noche. Leyéndole un cuento. Pero mis pensamientos vagaban a Javier. ¿Cómo un hombre que juró protegerme podía destruirme así? Recordaba nuestra vida en Valencia. Cuando compró nuestra primera casa. Prometiendo estabilidad. Ahora. Esa promesa era cenizas. Avancé con el plan. Contacté a un periodista del País. Anónimamente. Enviando fragmentos de evidencia sobre los sobornos. No todo. Solo lo suficiente para una investigación. El artículo salió una semana después, sospechas de corrupción en consultora madrileña. Javier enfureció. Llamándome, sé que fuiste tú. Negué. Con voz calmada. Pero por dentro temblaba. El precio, amigos comunes se alejaron. Etiquetándome como amargada. Ana me contactó. Tenemos que hablar. Dijo en un mensaje. Nos encontramos en un café en Chueca. Llegó nerviosa. Sin maquillaje. Revelando grietas en su armadura. Javier me mintió sobre ti. Confesó. Intenté manipularla, únete a mí. ¿Exponlo? Ella dudó. Pero replicó, no soy tonta. Elena. Sé que me usas. Su inteligencia me impresionó, no caería fácilmente. Esa noche. Javier irrumpió en mi apartamento. Devuélveme los documentos. Gritó. Empujándome contra la pared. Mateo lloró desde su habitación. Lo eché. Llamando a la policía. Obtuve una orden de alejamiento temporal. Era una victoria pequeña. Pero costosa. Mateo me preguntó por qué papá era malo. Mi corazón se rompió, estaba arrastrando a mi hijo al abismo. La venganza se aceleraba. Filtré más evidencia. Esta vez a la fiscalía. Investigaciones oficiales empezaron. Javier perdió clientes. Su empresa tambaleaba. Lo vi en las noticias. Con rostro demacrado. Satisfacción fría me invadió. Pero también vacío. ¿Quién era yo ahora? Una mujer que manipulaba leyes para destruir. No para justicia. Ana traicionó a Javier. Me envió correos incriminatorios. A cambio de paz. Los usé para fortalecer el caso. Pero dudé, ¿la estaba usando como peón? Sí. Y eso me hacía similar a él. La marea de culpa me ahogaba noches enteras. Javier contraatacó. Contrató abogados. Alegando que yo fabricaba pruebas. En una audiencia preliminar. Me miró con odio, pagarás por esto. Su inteligencia lo hacía peligroso, encontró fallos en mi anonimato. Un detective suyo me siguió. Fotografiándome. El miedo se instaló, ¿perdería la custodia? Continué. Obsesionada. Reuní testigos, empleados descontentos que confirmaron los sobornos. Mi vida social se evaporó, solo Mateo y mi plan quedaban. En el espejo. Veía a una extraña, ojos hundidos. Expresión dura. La Elena amorosa había muerto. Un día. Ana me traicionó a mí. Le contó a Javier sobre nuestros contactos. Él usó eso para demandarme por difamación. El juego se invertía. En corte. Testifiqué con calma. Pero por dentro colapsaba. El juez dudó de mi credibilidad.
El clímax llegó en una reunión familiar forzada. Javier, Ana y yo. Con abogados. Admite que mientes, dijo él. Negué. Soltando la bomba, evidencia de sus affairs pasados. Ana palideció. Confrontándolo. La relación se resquebrajó allí. Pero el precio, Mateo oyó todo desde la puerta. Mamá. ¿Por qué odias a papá? Lágrimas en sus ojos. Mi humanidad se desvanecía, era un monstruo calculador. La investigación avanzaba. Javier enfrentaba cargos. Yo. Libre. Pero rota. La venganza no era dulce, era amarga. Como el café solo que bebía cada mañana. La corte se convirtió en mi campo de batalla. Un edificio frío en el centro de Madrid. Con eco de pasos que resonaban como juicios pendientes. Javier aparecía con traje impecable. Flanqueado por abogados caros. Su mirada un dardo envenenado. Yo. Con mi letrado modesto. Respondía con hechos. No emociones. Pero cada sesión erosionaba un poco más mi alma. Cuanto más podía soportar antes de quebrarme. Mateo vivía conmigo ahora. Pero su silencio era ensordecedor. Dibujaba familias rotas en la escuela. Y la psicóloga dijo, necesita estabilidad. Culpa me consumía, mi venganza lo hería. Noches en vela. Cuestionaba, ¿valía destruir a Javier si destruía a mi hijo? Pero la inercia me empujaba, retroceder sería admitir derrota. Ana testificó contra Javier. Revelando detalles de los sobornos. Su voz temblaba. Pero era calculada. Lo hice por amor. Dijo. Pero yo sabía, era por supervivencia. Javier la miró con traición. Y en ese momento, vi su vulnerabilidad. No era un monstruo, era un hombre ambicioso que cometió errores. Eso me hizo dudar, ¿era yo mejor? El contraataque vino rápido. Javier presentó evidencia de mi espionaje, logs de accesos ilegales. El juez frunció el ceño, señora. Esto roza lo criminal. Mi abogado argumentó defensa propia. Pero el daño estaba hecho. Podía enfrentar cargos. El miedo real se instaló, prisión. Perder a Mateo. Aún así. Presioné. Filtré a la prensa más detalles. Anónimamente. Portadas gritaban escándalo en consultora, sobornos y traiciones. Javier perdió su puesto. Amigos lo abandonaron. Lo vi en un café. Solo. Demacrado. Satisfacción momentánea. Seguida de vacío. ¿Esto era victoria? Ana me contactó de nuevo, ayúdame. Elena. ¿Él me amenaza? Dudé, ella era astuta. Acordamos encontrarnos en el Parque del Oeste. Llegó asustada. Contando planes de Javier para huir con activos. Usé esa info para alertar a la fiscalía. Bloqueo de cuentas seguido. Pero Javier era listo. Descubrió mi rol. Enviándome un mensaje, pagarás con lo que más quieres. Al día siguiente. Intentaron secuestrar a Mateo de la escuela. La policía intervino. Pero el terror me paralizó. Llevé a Mateo a casa de mis padres en Sevilla. Lejos. La soledad me envolvió, era una fugitiva en mi propia vida. La audiencia final se acercaba. Preparé mi testimonio. Repasando hechos con lógica fría. Pero emociones irrumpían, recuerdos de Javier Bueno. Padre cariñoso. ¿Lo destruía por completo? Sí. Decidí, su humillación inicial lo merecía. En corte. Javier habló, Elena. Esto nos destruye a todos.
Su voz quebrada me tocó. Dudé. Pero recordé sus palabras, eres patética. Testifiqué sin piedad. El veredicto, culpable de fraude. Javier enfrentaba prisión. Ana. Inmunidad por testificar. Yo. Absuelta. Pero con advertencia. El precio, Mateo me evitó días. Culpándome. Amigos me veían como vengativa. En el espejo. Una mujer endurecida. Sin alegría. Javier me visitó antes de la sentencia. Esposado. Ganaste. Dijo amargamente. ¿Pero a qué costo? No respondí, su pregunta ecoaba en mí. La venganza culminaba. Pero yo estaba hueca. ¿Había salvado algo? ¿O solo destruido? Madrid en otoño parecía un reflejo de mi interior, hojas caídas. Viento frío barriendo las calles como remordimientos. Javier estaba en prisión preventiva. Su empresa disuelta. Reputación en ruinas. Ana desapareció. Probablemente reinventándose en otra ciudad. Yo. Con Mateo de vuelta. Intentaba reconstruir. Pero las grietas eran profundas, cada mirada de mi hijo era un reproche silencioso. Trabajé de nuevo como abogada. Casos menores en un bufete pequeño. Clientes me contaban traiciones. Y yo aconsejaba con cinismo, la justicia es lenta. Pero la venganza personal es peligrosa. Hipocresía. Lo sabía. Mi propia venganza me había costado amigos. Sueño. Inocencia. Noches. Revivía el proceso, la Kimnen inicial. Observación meticulosa. Manipulación. Cada paso lógico. Pero acumulando toxicidad. ¿Cuándo crucé la línea? Cuando ignoré la culpa por Mateo. Quizás. Un día. Recibí una carta de Javier desde la cárcel, entiendo tu dolor. Pero destruiste una familia. La quemé. Pero sus palabras ardían. Él no era malvado puro, ambicioso. Sí. Infiel. Pero humano. Mi retrato de él como villano era mi justificación. Mateo preguntó, mamá. ¿Papá volverá? Mentí, algún día. Pero dudaba, la prisión lo cambiaría. Mi venganza no terminaba, sus efectos reverberaban. Intenté normalidad, paseos por el Retiro. Cenas con Mateo. Pero la paranoia persistía, temía represalias de socios de Javier. Cambié cerraduras. Evité lugares conocidos. Ana reapareció en las noticias, nueva pareja. Negocio propio. Envidiosa. Pensé en exponerla. Pero me detuve. ¿Era adicta a la venganza? Esa realización me heló, había perdido control. En terapia, que empecé secretamente. El psicólogo dijo, la venganza consume al vengador. Asentí. Pero por dentro resistía. Justificaba, su humillación merecía respuesta. Un encuentro casual con un viejo amigo de Javier, lo arruinaste todo. Su acusación me dolió, veía la verdad. No era heroína, era destructora. Mateo mejoró lentamente. Pero nuestra relación cambió. Más distante. Como si me temiera. El precio más alto. Reflexionaba, y mi LNG inicial no salvó nada, actuar transformó todo. ¿Mejor? Dudoso. La sentencia final, 5 años para Javier. Lo visité. Por curiosidad. ¿Satisfecha? Preguntó. No. Admití. Su sonrisa triste, entonces perdimos ambos. De vuelta. El vacío creció.
La venganza no llenaba el hueco, lo ampliaba. Los meses post-sentencia fueron un limbo gris. Madrid seguía su ritmo. Indiferente a mi tormenta interna. Mateo y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño en Lavapiés. Lejos de recuerdos. Él iba a terapia. Yo fingía fortaleza. Pero noches. El peso de mis acciones me aplastaba. ¿Había ganado? Javier pudría en prisión. Ana huida. Pero yo era una cáscara. Un día. Mateo dijo, te quiero. Mamá. Pero echo de menos al papá de antes. Sus palabras me cortaron, había destruido esa imagen. La venganza no era limpia, dejaba escombros. Intenté reconstruir, citas casuales. Pero hombres huían al oír mi historia. ¿Sola? Reflexionaba, la transformación de víctima a verdugo fue gradual. Lógica. Pero irreversible. Cada manipulación costó un pedazo de alma. Javier escribió de nuevo, perdóname. Lo ignoré, perdón no borraba. La vida continuaba. Marcada por mi plan. ¿Fui justa? ¿O solo cruel? Fue venganza. ¿O mera supervivencia?